Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 6. Amón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amón le dijo: por favor, que venga Tamar, mi hermana, y me prepare a mi vista 2 tortas para que yo las coma de su mano. Queridos amigos, estamos en este versículo 6 ahora. En el 5 nosotros sabíamos que está la premeditación. Su amigo aquí que le pregunta a ver qué le pasaba. Comenzamos de nuevo con el versículo 1. Tiempo después aconteció lo siguiente: Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella llamada Tamar, y Amón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Amón estaba tan apasionado que cayó enfermo de amor por su hermana. Como ella era virgen, Amón pensaba que sería imposible acercarse a ella. Pero Amón tenía un amigo llamado Jonadab, hijo de Simá, hermano de David, que era muy astuto. Él le preguntó a Amón: príncipe, ¿por qué estás más abatido? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Amón le respondió: estoy enamorada de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Jonadab le propuso: acuéstate en tu cama y fíngete enfermo. Cuando tu padre venga a verte, dile: permíteme que mi hermana Tamar venga a darme de comer, que prepare la comida delante de mí. Comeré lo que ella me sirva. Amón se acostó y fingió enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amón le dijo: permite que mi hermana Tamar venga y me prepare un par de tortas delante de mí, y comeré lo que ella me sirva. Ahí tenemos el versículo 6, queridos amigos, de esta situación. El contexto bíblico aquí nos habla de la manipulación y el engaño dentro de la casa de David. Amón sabemos que está movido por una pasión desordenada. Esa era la famosa palabra en hebreo ta'abá, deseo vehemente, deseo desordenado, ta'abá. Y entonces urde un plan que sostiene sobre la mentira, es decir, sobre el sheker, mentira. Ya programar algo ya pone, pero que sea engaño. Y entonces finge el jalá, que quiere decir la enfermedad, en su manera de doblegar la autoridad del rey. Es decir, miren que son estrategias, queridos amigos, que se van utilizando y son premeditadas. Y esto es muy humano, queridos amigos, y esto no se refiere solamente a una cuestión de los políticos, de los gobiernos, etcétera, ¿verdad?, que engañan a través de propuestas, a través de hambreo. Ella lleva el país de la maravilla. Pero sin embargo, detrás de todo esto, y entonces, esta petición, de cierta manera, sabemos, según la ley, como es una institución, es legítima, es legítima, es legítima. Pero entonces se dan cuenta, es aquí donde el autor sagrado y la Biblia insiste mucho en la honestidad, porque las instituciones tienen sus reglas de juego, y dentro de estas reglas de juego, entonces se le confía, es la confianza. Oye, es la poder, pero porque hay confianza en un momento, y sobre todo porque hay unas leyes, ¿verdad? Y se responde a esas leyes. Ahora, este texto muestra cómo el pecado, cuando se confronta, desciende progresivamente hacia la astucia destructiva. Amón es incapaz de dominar su deseo. Construye una escena perfecta para legitimar lo ilegítimo, introduciendo así un quiebre espiritual que afectará no solo a Tamar, sino a toda la dinastía. Sino que para toda la dinastía, para toda la casa real. En un contexto histórico, nosotros sabemos que dentro de la monarquía davídica, la visita del rey a un hijo enfermo era signo de ternura y responsabilidad paterna. Es decir, hasta ahí uno dice, etc. Nadie se atrevía a usar el nombre del rey en vano. Nadie. Solamente entonces cuando algo te pasa en serio. Entonces, pero aquí hay
un fingimiento, está fingiendo algo, Hasetewau. Este episodio, entonces, queridos amigos, expone absolutamente lo que nosotros le llamamos el deterioro moral. Hay un deterioro moral interno dentro de la casa de David, dentro de este linaje. No hay enemigo externo, pero sin embargo, corrupción desde adentro, queridos amigos. Desde dentro tenemos una corrupción infernal. Algo la ya estudia, ya lee, ya lleva, ya cuami, ya lleva. Algo, si es posible, aunque sea 10, 15 minutos todos los días, ya moñé por un bobeño, daña en reunión, mi congreso, mía la ya lea, pero da algo ya lee tanto, porque si no la gente lee así, si mira por lo que hizo ese, lo que hizo aquel. No entender porque esta es una historia, ciertamente, es una gran teología. La Theos Logos apunta, ¿verdad?, a la reflexión desde Dios, pero sobre el accionar humano. Es decir, entonces este pedido de preparar tortas, porque le dice prepara mí se, lleva de prepararse la jaumiana, le bibot, torta, hebreo, le bibot, tortas amasadas, le bibot. Tiene un trasfondo cultural, queridos amigos. La comida preparada en presencia simboliza intimidad y confianza, pero sin embargo que aquí están pervertidas, ¿entendiste? Entonces la reina, porque normalmente ya me ve cocinar, ya mañana, pero ya enseguida y entremetió, no, ya se a ver la cocina, ni a ver si la cocina, a ver si la ya pues, ¿entiendes? Y sin embargo, si vos te entremete, más que un entremeterse, ¿verdad? Un entremetido, aquí, queridos amigos, quiere decir una confianza total, ¿verdad? El estatus, entonces, queridos amigos, sobre todo del primogénito, para la olla, pues, la amores, hoy puro, la y estatus, porque era el heredero potencial de David, con la hijo mayor, y por lo tanto, lo que agravaba su responsabilidad moral también, en el sentido de que él tendría que ser mucho más responsable, ¿entiendes? Porque con la primogénito. Y ahora, también la obsesión que él tiene, estaba tan apasionado, tan obsesionado, que cayó enfermo de amor por su hermana. Como ella era virgen, Amón pensaba que sería imposible acercarse a ella. Versículo 2, ya se llama. Ahora, la erosión que causa esta obsesión en la vida familiar, todo lo que es el prestigio de esa familia, el prestigio político también de esa dinastía en este contexto, que la estabilidad de ese reino dependía de su conducta moral, ¿entiendes? Todo el prestigio. Todo ese prestigio de cada gobierno, todo prestigio de cada político, etcétera, etcétera, ¿dónde se fundamenta y se basa? Y en este aspecto, ¿verdad? Si estamos engañando o no engañando, si estamos haciendo o no estamos haciendo algo de aquello que es nuestra función, de la polis, de la política, referente a ika, que decía en griego, referente a la polis, referente entonces a la comunidad, referente al accionar de una relación de personas. Ahora, el narrador de esta manera, queridos amigos, expone la psicología decadente ya en este caso, una psicología ya decadente, que el príncipe, es decir, aquí el hijo, el primogénito, es incapaz de gobernarse a sí mismo. O sea, por eso decía, estaba tan apasionado que cayó enfermo, ¿entiendes? Entonces, queridos amigos, entonces ya nos volvemos incapaces de llevar adelante una comunidad. ¿Verdad? Pero para eso hay que tener lo que nosotros decimos, hay que tener lo que hay que tener, ¿verdad? Para renunciar y para decir, no, yo no soy digno verdaderamente. Ya tengo a ver al revés. Cuanto mañana cadentes upebe a tu ya sapuca y vea, upebe gato, entonces ya bueno, vaya bañante, ya mombarete, pero ahí pues está a platazo limpio y todas esas cosas. Es entonces, así como nos dice aquí, la tragedia nacional que se viene encima es una tragedia que es consecuencia de una
decadencia moral. Decadencia moral. Queridos amigos, qué interesante que es todo esto, ¿verdad? Pero tenemos que entrar y tenemos que entender muy bien lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Volvemos enseguida nosotros con más de Yarañe Antiguo Testamento. Rifa de fin de año para el 30 de diciembre, vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa de Yarañe, todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con el capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Y hoy leemos el versículo 7. David mandó a casa un mensaje a Tamar. Vete a casa de tu hermano Amón y prepárale algo de comer. Upealas y cada su David. Allí estábamos diciendo que sin mucho discernimiento, la famosa palabra Ra'a, o sea, la maldad que existe aquí, que estaba siendo prácticamente David mismo, como rey, está siendo manipulado. Aquí es Jonadab, es el amigo de Amón, y él es el que le sugiere, porque dice que Amón estaba tan apasionado que cayó enfermo de amor por su hermana Tamar. Entonces él le va organizando, dice príncipe, luego le llama, ¿verdad? Él le preguntó a Amón, príncipe, ¿por qué estás cada día más abatido? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Entonces, bueno, pero ¿qué añade ya este es el famoso Ra'a, es decir, una maldad, pero esa maldad que lleva después sin falta a consecuencias desastrosas. Miremos un poco de un contexto antropológico, de un contexto cultural. El hogar es un espacio de protección, pertenencia y honor, especialmente para las mujeres. Todo lo que es la parte de la protección, ¿verdad?, de la familia. Proteger e imponer, pero aquí David envía a la casa suya, donde está ella, la orden del rey, la orden del rey va. Y que está muy correctamente, no hay ningún problema, hasta aquí llega una orden. Las mujeres eran responsables también de preparar los alimentos, de atender a los familiares enfermos, o sea, en este sentido, culturalmente, antropológicamente no hay ningún problema. Hasta ahí todos estamos dentro de lo normal. Pero aquí, queridos amigos, se va a subrayar la fragilidad de esta estructura. Es decir, una costumbre cultural que puede convertirse en escenario de vulnerabilidad cuando el corazón humano está pervertido. Es decir, la tradición, entre nosotros mismos, sin embargo, eso se puede, queridos amigos, destruir, pero totalmente se puede pervertir cuando el corazón humano está mal. Tamar, cuyo nombre significa palmera, símbolo de rectitud y fructificación, está siendo enviada hacia un espacio que contradice toda noción de seguridad y de dignidad. Tamar, se dan cuenta el nombre, Tamar, la palmera, la rectitud. Una palmera ahí que crece en medio del desierto.
todo lo que es la rectitud. Pero a veces siempre se dan cuenta cómo las contradicciones, cómo juega la Biblia con estas simbologías. La Hera Tamar de rectitud, ¿verdad? De virginidad, de un corazón bueno, de una apertura a la vida. Sin embargo, hay alguna cosita maquina en contra, ¿verdad? A ver, tú leí tu oír a la maquinata, pero también dentro de su inocencia. Por eso decíamos, David iba a formal en todas las cuestiones de las guerras externas, los oños, ¿no? Con la espada, todo lo que uno quiere. Pero sin embargo, en el discernimiento de la familia, en el discernimiento de los hijos, de las decisiones que debe tomar, upebeato y cangue David. Y cangue formal, ave, ya esa pona imagina que le está enviando a un lugar de inseguridad en todo caso. La historia ilustra cómo la ruptura moral interior de un individuo puede sustituir la estabilidad de toda una familia. Y claro, ¿por qué, queridos amigos? Y justamente porque contradice la noción de seguridad y de dignidad de la persona, ¿verdad? Y entonces hay una ruptura moral interior de este individuo. Ruptura moral interior. Queridos amigos, más que esto, solo el agua. Y ande mañana y que vean de bebé. Bate cobaña y meñaina. ¿Será que hay una ruptura también en nuestra vida, en nuestro corazón? Una ruptura interior. Porque esto es lo que va a subvertir la estabilidad de toda la familia. Una ruptura interior, queridos amigos. Ahora, la corrupción del corazón, es decir, lev, corazón, no queda confinada. Siempre daña vínculos relacionales. Siempre, queridos amigos, todo pecado va a dañar los vínculos de relación. Entonces, siempre ya yujuta, haya topata, umi, oye, ponerse las cosas en esa peaje, no, perder ya pojina, peando y pone. Jamadoico, hañaña, pero mañana no. Ñaño, caray, yaguambara, callaisa, lleva ñañona y bebé. No. Queridos amigos, aquí hay algo más importante. No queda confinada entonces la cuestión del corazón, sino que siempre daña los vínculos de relación. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañé Antiguo Testamento. Estamos nosotros con esta trama bastante interesante, Amón, Tamar. Nosotros decíamos que muchas veces la inocencia de las personas son instrumentalizadas por la concupiscencia de alguien. Muchas veces dentro de una buena fe, y la gente tiene una buena fe, pero que había sido por otra cosa, y ya posee la de la visa. Tenemos buena fe, pero eso que se está mostrando, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. O sea que ya esa peana, ya pues caponana, ya esa. No todo lo que brilla es oro. Son promesas falsas, ¿verdad? Ahora, el cuerpo humano aparece aquí en dos registros opuestos, como instrumento de servicio en Tamar y como objeto de deseo desordenado de Amán. O sea, el cuerpo, la figura, Tamar como tal, una persona que se dedica a su hermano, le prepara el pan, pero al mismo tiempo, ya esa, que hay otras intenciones, es decir, la concupiscencia, el deseo, el aspecto físico, ¿verdad? El aspecto sexual. La Biblia muestra así que el pecado no nace en el cuerpo, sino que en el corazón. Ahí está. Entonces, todo lo que nosotros podemos maquinar sobre las personas, en este caso, Amón sobre Tamar,
nace ¿desde dónde? Y nace desde su corazón, el lev, el lev. Es allí donde se deciden los sentimientos de los actos humanos. Hay algunas palabras clave. En primer lugar, la palabra levivá quiere decir tortas, levivá. Y levivá designa un pan o torta hecha a mano asociada con el contexto de cuidado y atención personal. Es decir, amasamos la vida. Ñandeña, ñangarecobe, ñandera pisare. Jesús que toca el cuerpo, Jesús que le impone las manos siempre. El amasar, el tocar, en este caso, las masas, ¿verdad? De preparar el pan, quiere decir una humanidad. No es un alimento cualquiera, sino que es un alimento que requiere presencia, tiempo, contacto directo. A preparar, estoy amasando frente a tus ojos. Es mucha intimidad. El autor sagrado elige esta palabra, levivá, término para subrayar implicación corporal y afectiva de Tamar en su servicio. Es decir, la otro calcula, porque el otro tiene en su corazón adentro su maldad, el ra, decíamos. Y entonces, desde aquí, una exégesis mucho más profunda, levivá está etimológicamente relacionada con el corazón y sugiere que Tamar no solo prepara comida, sino que entrega algo de sí misma, de su interioridad, lo hace con amor, con cariño, ella lleva levivá, el pan. Y de un aspecto teológico, el texto denuncia que el pecado de Amón no es solo sexual, que le busca y que la desea sexualmente, sino que es un acto que brota del corazón y desde adentro, le nace del corazón el pecado. Entonces es un acto sacrílego, está profanando el corazón puro, en este caso, profanando el corazón puro de su hermana que es Tamar, que lo hace con generosidad y entrega, ¿verdad? Porque es un deseo desordenado y viola no solamente el cuerpo, sino que la intención santa de esta mujer. Ese es el levivá. Y luego la palabra justamente del levivá, el amasar. Eso se dice lush, amasar, trabajar la masa, connota también transformar algo con las manos. Peñan de po, peñandea lleva amasar, transformar. Es un verbo creativo, cercano al lenguaje del Génesis. Dios modela al hombre, lush, o pocoese, va haciendo, de acuerdo a lo que él piensa, modelar. Ahora, lush adquiere una densidad trágica, mientras que Tamar amasa pan para dar vida, Amón está amasando en su interior un deseo que da muerte a la relación fraterna. Porque hoy aprovecha la hermana ayer. Entonces, amasar el pan generosamente, porque Rojajúa lleva, soy tu hermana y te quiero dar lo mejor porque vos estás enfermo, mi hermanito. A ver, otro dato, o amasar otra cosa, o mañana, de un sentido de lujuria, en un sentido que va a dar quiebre a esa relación, ¿verdad?, con su propia hermana. Exegéticamente, el contraste es brutal y deliberado. El texto enseña que la verdadera violencia comienza cuando la creatividad humana se separa de la justicia. Aquí también hay una gran injusticia. Eres la injusticia. Y porque el otro pues confía, se va a confiar a la andere, a hoy, por ahí te digo, promete por ahí te digo, por eso, queridos amigos, este es un libro político para políticos, ¿verdad? Como así también es un libro, ¿saben qué? Que Dios va a utilizar en el momento del juicio final, y sobre todo con los políticos. O leeta y sube, ¿verdad? Cuando lees, yo me estoy dando reflexión a seis, congreso, a peañas de yara, a ver, último día, un poco a pupa y te da yoga, o leeta yoga, y aquí ya están todas las preguntas del examen final en el encuentro con Dios. Es decir, o amasado, bebé, va a amasar con tanta generosidad, con tanta bondad que Dios nos da, cualidades y capacidades para que pongamos al servicio, y vas a venir con otro sentido lujurioso, o también con un sentido profano, estamos rompiendo toda confianza con los demás. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe
Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 13 del segundo libro de Samuel, el versículo 9. Pero cuando ella tomó la sartén y le sirvió delante de él, Amnón no quiso comer. Ordenó que todos salieran de allí. Y después de que todos salieran, continúa la historia. ¿Qué enseñanza, queridos amigos, aquí nos trae? El Yatzá, dijimos que quiere decir Mosembá, le expulsa. Usted no tiene vela en el entierro, tapeoyeco hay. Entonces, ¿a dónde estamos apuntando, verdad? Y él también, que Abba, decíamos que era la terminología, oñebo Abba, ¿verdad? Porque se haya posee, la se haya posee. Vamos a ver entonces algunas de las enseñanzas. En primer lugar, queridos amigos, el rechazo del bien legítimo como antesala del pecado grave. Es decir, cuando comenzamos a rechazar las pequeñas cosas, esa relación entre nosotros, es una antesala. Upeañan de preparar, imagina, va, eva lo uta cuara pues cueri. Va, eva le iba oñe meeta ajina, upebeja oñe moita ajina peñan de nonde, pero rechazo del bien legítimo, antesala del pecado grave, porque cuari uta la pecado iba ajina. En nuestra sociedad muchas veces hay estas rupturas morales que comienzan cuando se desprecia lo bueno y ordenado por parecer insuficiente frente al deseo. O sea, es decir, lo que vos me presentás aquí, Tamar, hay potabe. Miren que esto también sucede mucho entre nosotros. Algunos queridos amigos dentro de la corrupción también así, ¿verdad? Entonces, Elena fulano, pero de la maletín, pero ya pues de la envía, muy fulano, bueno, no hay la fulano, yo doy ya pues de la maletinazo. Japeo, ya popea, pero pendo ya popona, etcétera. Oye, por la grupo, tranquilamente decidí, muchas gracias, la de servicio, te honte. Buen día, Alina, Beoreguana. Se dan cuenta, queridos amigos, es interesante esto, ¿verdad? De esta primera enseñanza. El rechazo del bien legítimo como una antesala del pecado grave. Entonces rechazo todo esto porque no cumple o no hace lo que yo quiero. Una segunda enseñanza, queridos amigos, es con respecto a la soledad buscada como espacio del mal. La soledad siempre es una característica, la yajecaron en Ape y Bahía. Nunca queremos estar solos, ¿verdad? Sino que siempre queremos a alguien a quien también le vamos a corromper. El mal nunca está solo. Génesis capítulo 3 tiene una experiencia maravillosa. Era cuando la mujer, versículo 6, come de la fruta prohibida. Dice que después enseguida le da también a su esposo, a su marido, que también comió. Upea dice Gina, la ñandela ya no pemba posipo vive, ya ponen la iba ya opeinda ya pita seña niño. La ñandente la ya po ahí va pues. No, enseguida queremos que otros también estén conmigo, para que tengamos, entre comillas, tengamos la fuerza necesaria para seguir con la corrupción, para seguir con el mal. El mal tiene que buscar aliados, queridos amigos, para poder llegar también a su objetivo y mantenerse. ¿Por qué les parece que tantos se quieren atornillar al poder y se quieren atornillar allí donde puedo tomar decisiones para mí, para mi grupo? Porque se defender algo y les interese, ¿entendiste? A la uno o la otro ahí, de la misma calaña y otro a otro, entonces es una lucha. Aquí en todo caso le damos razón a Maquiavelo, ¿verdad? Que aquí no me interesa, dicen los medios, para llegar al poder. Si yo te tengo que pisotear, hasta si te tengo que matar o yucacata, porque me estás estorbando.
La causa indica tú y aguajejina lleva a donde yo me propongo. Imagínense, querido amigo, qué sabias palabras del autor sagrado. Entonces este texto enseña que el pecado huye siempre de la comunidad. El pecado huye, no quiere saber nada de la comunidad, no quiere escuchar a la comunidad, no quiere escuchar a la iglesia. Upeanego cada cuperi, sí, berejendo, lleva mío, oye, plaguea, porque es porque, oye, en la herida. Y entonces eso hace que la misma fuerza del pecado nos haga huir y no queremos saber nada de la iglesia, de la comunidad. Iglesia quiere decir comunidad, ¿verdad? Entonces, pues un ahí de la misma comunidad. Y la comunidad es la que te vio nacer y la comunidad es la que te ayuda para que vos estés todavía presente en este mundo. Comunidad, diga tú, queridos amigos. Luego, el tercer elemento es el abuso de autoridad silencioso. Amón no grita ni golpea, solamente ordena. Entonces es aquí donde entra, ¿verdad? Ese poder desviado, esa riqueza mal utilizada que compra conciencias. Oye, pues lo llevo a ser. Es otra enseñanza importante. Una cuarta enseñanza, el contraste entre el servicio y el dominio. Tamar sirve, sin embargo, Amón lo que hace es controlar. Servicio por una parte y el otro lo que quiere es hacer dominar. Se la manda, se avena el primogénito, tapejo pacheco, ahí fuera, yatzá, fuera, expulsados. Y la escritura, por lo tanto, coloca frente a frente la del don y la de la posesión. El que regala, el que se dona y aquel que quiere poseer, que es egoísta. Agrilla es veñante. Y por último, esta otra enseñanza, la pedagogía bíblica de la advertencia. La advertencia, queridos amigos, aquí no se describe aún el crimen, pero, queridos amigos, se está advirtiendo. Oye, esa capete mañana de y se anuncia con mucha claridad lo que se está viniendo. Se anuncia con mucha claridad lo que se está viniendo. Dios enseña mostrando el camino del mal antes de su consumación. Es decir, o esa cama de ina y mande. ¿Sabe qué? La cota pecuare yan de yajano. Mo yajata yapa. Ayapata pe va posible. Upisete. Pero el autor debe aprender y tiene que discernir a lo largo del tiempo. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor por el día de hoy. Qué maravilloso este libro. Nos entusiasma, llévame. Porque a Beñandeina, ya mañana, ya esa, Baisha Guapañande, Amabañande. ¿Cómo utilizamos los dones que Dios nos ha dado? O somos como Tamar o somos como Amón. Amón expulsa, no quiere testigos. Amón es Abba, en realidad ya es hoy. Y sin embargo, Tamar es generosidad. Lucha contra todo aquello que es el Ra, es decir, todo lo que es negativo. O ya posee Beiboná y lo hace con tanta sencillez, cumpliendo su deber de hermana. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.